Hola, hola, amantes de las series turcas. Qué gusto tenerlos una vez más por aquí en nuestro canal, su espacio favorito para sumergirse en las mejores historias que nos llegan desde Turquía. Yo soy, y hoy vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a muchos de ustedes pegados a la pantalla, las bodas secretas de nuestras parejas favoritas de las telenovelas turcas. Sí, así como lo oyen, hoy vamos a hablar de esos "si quiero" que se dijeron en secreto y que luego boom explotaron en las pantallas para nuestro deleite y a veces para nuestra sorpresa. Pero antes de que nos metamos de lleno en este chisme de telenovela, les recuerdo que si les encanta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Nos encanta leer sus comentarios y saber qué piensan, así que ya saben, anímense a participar. Ahora sí, empecemos este viaje por los secretos mejor guardados de la televisión turca. Y bueno, como ya les adelantaba, el título de este vídeo no es casualidad. Vamos a hablar de esas bodas que se han llevado a cabo casi como una operación encubierta, matrimonios que los personajes hicieron en las sombras, por razones que vamos a descubrir juntos. Estas uniones, lejos de ser celebraciones fastuosas con cientos de invitados, se desarrollaron en la intimidad, a menudo con unos pocos testigos, y en algunas ocasiones, impulsadas por circunstancias excepcionales que requerían discreción y rapidez. Y para ello he preparado una lista de series que no solo son un deleite visual, sino que además nos han dado momentos de mucha intriga y sorpresa con sus ceremonias nupciales secretas. ¿Listos para destapar estos secretos? Pues vamos allá. La primera serie que nos viene a la mente y que seguramente muchos de ustedes estaban esperando, es Kerem y Hande, boda secreta revelada. Bueno, no se llama así exactamente la serie, pero este es el espíritu que la envuelve. Estoy hablando por supuesto de Senkalkapm, o Love is in the Air, como la conocemos en muchos lugares. Esta serie que catapultó a la fama a Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos regaló una boda que aunque no fue exactamente secreta al 100%, sí tuvo un aire de clandestinidad y urgencia que la hace digna de nuestra lista. Recordemos que la historia de Eda YLDZ y Serkan Bolat es un torbellino de emociones, desde el odio al amor, pasando por rupturas, reconciliaciones, y una serie de obstáculos que pusieron a prueba su relación una y otra vez. Si bien la pareja protagonista, Eda y Serkan, tuvieron varias idas y venidas, y varias falsas bodas, al final, cuando por fin se dieron el "si quiero", fue de una manera muy particular. Hablamos de una boda prácticamente a escondidas, después de muchos contratiempos, en una ceremonia íntima, donde no habían miles de invitados, ni grandes decoraciones, pero sí mucho amor. No fue la gran fiesta que muchos esperaban, con todo el protocolo y la parafernalia que solemos ver en las bodas de las telenovelas, pero sí fue el cierre perfecto para su historia. La razón principal para este matrimonio express fue, básicamente, que la pareja no quería perder más tiempo y sobre todo, querían mantener su amor a salvo de las constantes intrigas y obstáculos que se presentaban en sus vidas. Después de luchar contra el destino, contra terceros y contra sus propios miedos, Eda y Serkan decidieron que ya no podían esperar más y que la mejor manera de proteger su relación era consolidándola con un matrimonio que, si bien fue discreto, estaba cargado de un profundo significado. Senkalkapm es una comedia romántica que juega con el destino y las coincidencias, y el hecho de que su boda fuera tan poco convencional, la hace aún más especial. Esta serie fue todo un fenómeno y en gran parte, gracias a la química explosiva de sus protagonistas, que incluso traspasó la pantalla. Y vaya que la boda secreta de Eda y Serkan nos hizo suspirar a todos. La sencillez de la ceremonia, la mirada cómplice de los novios y la emoción palpable, hicieron de este momento uno de los más memorables de la serie. Ahora saltamos a otra serie que nos dejó con el corazón en un puño, Kuzgun. Esta producción, protagonizada por Barar Duk y Burcu Biricik, nos presenta una trama llena de drama, venganza y por supuesto, amor, aunque este amor está teñido de sombras y secretos. Aquí, la boda secreta no fue por amor a primera vista ni por un impulso romántico. Fue más bien una estrategia, un movimiento calculado dentro de un juego de poder y lealtades. Recordemos que Kuzgun es un hombre atormentado por el pasado, un pasado marcado por la traición y la injusticia que sufrió su familia. Los protagonistas, Kuzgun y Dila, se casan de una forma muy discreta, casi a escondidas, pero no por el amor idílico de los cuentos de hadas, sino más bien por un acuerdo, una especie de pacto para proteger a sus familias y para llevar a cabo sus propios planes. Esta boda, lejos de ser un símbolo de unión, fue el inicio de un juego mucho más peligroso. Lo interesante de Kuzgun es que te mantiene al borde del asiento,
porque cada personaje tiene sus propias motivaciones y nada es lo que parece. La boda secreta de esta pareja, en lugar de calmar las tensiones, las intensificó aún más, llevándonos a un torbellino de intrigas y giros inesperados. La serie es un thriller con elementos de romance, donde la boda secreta es una pieza clave en el desarrollo de la trama. La ceremonia en sí es un momento de tensión, donde la mirada de los protagonistas refleja la ambigüedad de sus sentimientos, una mezcla de deber, estrategia y, quizás, una pequeña chispa de esperanza. La boda secreta en Kuzgun es un claro ejemplo de cómo las circunstancias pueden forzar a las personas a tomar decisiones inesperadas, incluso cuando se trata de unirse en matrimonio. Siguiendo con nuestra lista de bodas secretas, no podemos dejar de mencionar Erkencikus o Pájaro Soñador. ¡Ay, ay! Esta serie protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir, nos regaló momentos divertidísimos y otros muy emotivos. Si bien la boda entre Can y Sanem no fue tan secreta como otras que hemos visto, sí tuvo un carácter muy privado y poco convencional. Después de muchísimos malentendidos, reconciliaciones y aventuras, nuestros protagonistas deciden casarse en un ambiente muy íntimo, con sus amigos más cercanos y lejos de todo el ajetreo de la gran ciudad. Esta boda es una muestra de la sencillez y la naturalidad que siempre caracterizó a la relación entre Can y Sanem. Ellos, que se conocieron de una manera muy peculiar, en una agencia de publicidad, nos han regalado una historia de amor llena de altibajos, pero siempre con ese toque de humor y optimismo que la hace tan especial. La boda es una celebración muy personal y sincera de su amor. Lo que hizo tan especial este matrimonio es que no se basó en grandes preparativos ni fastuosidad, sino en la sencillez y el cariño que se profesaban Can y Sanem. Aunque la pareja ya se había casado en secreto en un momento anterior, su boda formal es una muestra de que el amor verdadero encuentra la manera de expresarse, incluso cuando la vida les pone pruebas. En Erkencikus el amor es una aventura, y el matrimonio, la culminación de esa gran aventura. La serie, con su tono ligero y divertido, nos muestra que a veces las mejores bodas son las que se celebran sin grandes pretensiones, con la gente que más queremos y con el corazón lleno de amor. La ceremonia, lejos de ser un gran evento social, fue un reflejo de la personalidad de Can y Sanem, un momento íntimo y lleno de significado, una celebración del amor en su forma más pura. Ahora bien, es hora de hablar de una serie que combina el drama con un toque de misterio, Zalim Istanbul. Esta serie, protagonizada por un gran elenco, nos muestra una historia compleja de familias enfrentadas, secretos del pasado y, por supuesto, un par de bodas que no se dieron precisamente en los mejores términos. En esta serie las bodas secretas son más bien un resultado de las circunstancias, de acuerdos entre familias y de estrategias para mantener el poder. Los personajes, arrastrados por las decisiones de sus mayores, se ven obligados a casarse de manera apresurada y sin mucho romanticismo. En algunos casos, son matrimonios arreglados que terminan siendo el punto de partida para nuevos conflictos. Zalim Istanbul nos muestra cómo las dinámicas familiares pueden influir en las decisiones personales, incluso en las más íntimas como el matrimonio. La serie se caracteriza por su ritmo trepidante y sus constantes giros en la trama, donde las bodas secretas son solo una pieza más en el intrincado rompecabezas. Zalim Istanbul nos muestra que a veces los matrimonios no son solo una unión entre dos personas, sino la fusión de dos familias y sus intereses. La serie es un auténtico drama familiar, con todos los ingredientes para mantenerte enganchado a la pantalla, y estas bodas sorpresivas no hacen más que añadirle más intensidad a la historia. Cada matrimonio en la serie es un punto de inflexión, una decisión que desencadena una serie de eventos que ponen a prueba a los personajes y que nos mantienen expectantes ante cada nuevo giro argumental. Continuemos con nuestra lista, y ahora nos sumergimos en el mundo de Siyabe Yazask, o Amor en Blanco y Negro. Esta serie, protagonizada por Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay, es una historia de amor oscuro y apasionado. La boda secreta que se presenta en esta serie es, una vez más, producto de circunstancias que obligan a los personajes a unirse en matrimonio. La pareja protagonista Asli y Ferhat se casan más por un acuerdo que por amor, al menos al principio. Ferhat, un asesino a sueldo con un pasado turbulento, se ve obligado a casarse con Asl, una doctora idealista, como parte de un plan mucho más complejo. La serie es una montaña rusa emocional, con momentos de mucha tensión y también de ternura, donde la boda secreta es el catalizador de su compleja historia. El matrimonio, que inicialmente es una farsa, termina convirtiéndose en el punto de partida para que surja el verdadero amor entre ellos.
La serie es un drama intenso que explora los límites del amor y el odio, donde la boda secreta es solo el inicio de un viaje lleno de obstáculos y desafíos. Si les gustan las historias de amor turbulentas y poco convencionales, Sillabe Yazask es una serie que no se pueden perder. La boda, lejos de ser una celebración romántica, es un acto de imposición, un punto de partida para una relación que comienza con el pie izquierdo, pero que poco a poco se va transformando en algo mucho más profundo y significativo. Ahora nos vamos a una serie que, aunque no tenga una boda secreta como tal, sí tiene una situación muy peculiar relacionada con el matrimonio, Kukur. Esta serie, que es un auténtico fenómeno en Turquía, nos muestra la vida de una familia que controla un peligroso barrio de Estambul. Si bien no hay una boda secreta que sea el eje central de la trama, sí hay matrimonios que se realizan por motivos estratégicos o por conveniencia, siempre envueltos en un halo de misterio y oscuridad. La serie es conocida por sus personajes complejos y su trama llena de acción y drama. Kukur no se centra en historias románticas convencionales, sino en la lucha por el poder y la supervivencia. Los matrimonios que vemos en la serie son a menudo una pieza más de esta lucha, una forma de afianzar alianzas o de resolver conflictos. En Kukur, el matrimonio es una herramienta, una estrategia más en el juego de poder que se desarrolla en el barrio. La serie es un auténtico torbellino de emociones, donde cada personaje tiene su propia agenda y donde el matrimonio es a veces un arma más en este juego de poder. Así que aunque no sea una boda secreta como tal, el tema del matrimonio, envuelto en un halo de intriga, encaja perfectamente con nuestro tema de hoy. Cada boda en Kukur tiene un trasfondo, una motivación que va más allá del simple deseo de unir dos vidas. Y para ir finalizando este recorrido por las bodas secretas de las series turcas, no podemos dejar de mencionar Erkay. Esta serie, protagonizada por Aknaknzu y Ebru Şahin, nos presenta una historia de venganza y amor. La boda secreta no es el punto de partida, sino más bien un recurso que se utiliza en un momento dado para darle un giro a la trama. La pareja protagonista, Miran y Reyyan, se casan en una ceremonia muy privada, rodeados de un halo de misterio. Esta boda no es el fin de la historia, sino más bien el comienzo de una serie de conflictos y revelaciones. La serie está llena de emociones fuertes y situaciones dramáticas, donde el amor y la venganza se entrelazan de forma constante. Erkay es una historia que nos muestra que a veces las decisiones que tomamos en el amor pueden ser las más arriesgadas, y que las bodas no siempre son la culminación de un cuento de hadas. La boda secreta de Miran y Reyyan es un acto impulsado por la venganza, pero que también abre la puerta a una relación que se desarrolla en medio de conflictos y secretos familiares. Es un ejemplo más de cómo el matrimonio, en el universo de las series turcas, es mucho más que una simple unión sentimental. Y bien, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las bodas secretas de las series turcas. Hemos visto que estas ceremonias nupciales clandestinas no siempre son sinónimo de amor puro y desinteresado. A veces son el resultado de acuerdos, estrategias, venganzas y hasta de simples malentendidos. Lo que sí es cierto es que estas bodas siempre le añaden un toque de intriga y emoción a la trama, manteniéndonos pegados a la pantalla, deseosos de descubrir qué pasará a continuación. Hemos visto bodas por amor, por conveniencia, por estrategia, y hasta por mero capricho, pero todas ellas, sin excepción, nos han dejado con el corazón latiendo a 1000 por hora. Espero que hayan disfrutado este recorrido por los rincones más secretos de las telenovelas turcas, tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de estas bodas secretas les sorprendió más? ¿Cuál fue su favorita? ¿Hay alguna otra serie que creen que debería haber mencionado? No duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué les pareció el vídeo. Y antes de despedirnos, les recuerdo que si les gustó este contenido, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para seguir disfrutando de las mejores historias de las series turcas. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.